Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Hola, hola. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Ah? Yo sí, profe. Funcionan así los audífonos. ¿Me escuchan bien ahí también? Bueno, si me están escuchando, vamos a comenzar hoy día, martes 8 de junio, nuestra clase de lenguaje y comunicación. Se viene más rato a las 21:30 el partido de Chile-Bolivia, así que me imagino que estarán todos ahí medio consternados con el tema que tenemos clases, pero hay que cumplir con las horas propuestas. Esta clase va a durar de las 19 hasta las 20 horas, como es costumbre, así que en esta hora vamos a aprovechar de reconocer este aprendizaje que tenemos hoy día, que es leer comprensivamente. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la oportunidad de leer un texto, pero no lo hacemos de forma comprensiva? Acercarnos a una primera lectura nos va a dejar claro un poco la idea de lo que va a tratar el texto, pero hacerlo de forma comprensiva requiere un esfuerzo mayor. Una segunda, una tercera, una cuarta lectura incluso del mismo texto, para que podamos entender bien de qué se trata, analizar el vocabulario, contextualizar lo que dice ese texto para que pueda tener sentido para nosotros y así se puede comprender un texto de mejor manera. Entonces les invito a que también tengamos la guía de aprendizaje número 1 del Ministerio de Educación, que se llama Comunicando lo que somos. Ese es el libro rojo que sale ahí en pantalla a mano derecha. Si no lo tienes impreso como es costumbre, lo puedes revisar en línea en nuestro Drive, en nuestra carpeta compartida, donde está para descarga directa en formato PDF. Pero si no lo puedes ver por ninguna de esas dos vías, recuerda que siempre en la pantalla de esta videoclase va a estar siendo proyectado lo que estamos leyendo, así que no tenemos ninguna dificultad para ello. Siempre están disponibles todas las formas de representar la información para que todos puedan leer lo que estamos viendo en esta clase. Bienvenidos. Vamos a comenzar con lo primero. La semana pasada estuvimos revisando esta unidad que ha comenzado recién, que se habla de los textos expositivos. Un texto expositivo entendido como un escrito que pretende mostrar información. Dentro de esa categoría existe un tipo de texto que se llama texto noticioso. Cuando se escriben noticias, se aplica este esquema que se ve en pantalla, que es el fenómeno de la pirámide invertida. Bueno, si bien es cierto, aquí en la imagen no tenemos una pirámide, sino más bien un triángulo invertido, se le llama pirámide invertida al flujo de información que ocurre en una noticia. Y esto quiere decir que el periodista pone en primer lugar, en el título de la noticia, todo lo que tiene que ver con lo más importante del hecho noticioso que quiere informar. Y luego, en el cuerpo de la noticia va a poner lo menos importante o los detalles complementarios. Y esto tenía una razón práctica porque hemos dicho que los corresponsales de prensa tenían que ser muy sintéticos, tenían que poner la información principal al comienzo del texto, porque llegaba el editor y hacía después una edición, un recorte del texto y podía perderse información importante. Por eso está así organizada la información en un texto noticioso. Ponemos lo más importante primero y luego vamos bajando en intensidad de importancia para llegar a lo más particular. Pero vamos a dejar macerando allí este conocimiento, este contenido que tiene que ver con los textos noticiosos, porque nos vamos a meter hoy día en otro tema que va a ayudar a complementar la tarea que vamos a hacer. Vamos a acercarnos específicamente al poema que se llama Nada, de Carlos Pessoa Vélez, y que lo van a encontrar en la página 19, las actividades en la página 20, de este libro número 1 de lenguaje y comunicación, Comunicando lo que somos. Pero antes de leer el poema, tenemos que entrar en contexto, porque la mejor forma de comprender un texto es acercarnos a los detalles contextuales en donde fue escrito, de qué se trata, ¿no?
Yo podría decirles, vamos a la página 19, le damos el texto, resolvamos las preguntas, fácil eso, ¿eh? Pero no tendría mucho sentido si nos pasamos primero por el contexto de comunicación que nos quiere decir ese poema de Carlos Pessoa. Por eso es importante que ahora nos acerquemos a esto y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dejamos atrás el tema de los textos noticiosos y vamos directamente a la diapositiva siguiente. Le voy a hacer una pregunta a mis queridos estudiantes. ¿Tienen frío a estas alturas de la noche? Abra el micrófono y comente. Víctor, ¿tiene frío? Cristian Fernández, Pascual. ¿Tienen frío, muchachos, no? Poquito. Un poquito, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos ahí. ¿Sí? Se dan cuenta que cuando en Valdivia para la lluvia, o cuando empieza a llover, más bien dicho, baja un poco la intensidad del frío, sube un poco la temperatura, pero cuando para de llover, empieza el frío otra vez, y es un frío intenso. Valdivia se caracteriza, dicen por ahí, que pasamos del verano al invierno directamente, prácticamente es como si se saltara el otoño, pasamos directamente al invierno. Estamos en otoño, pero parece que Valdivia pasa del verano al invierno inmediatamente, porque empiezan a hacer fríos, empieza a llover, hay temporales. Ya vimos delante cómo las calles se han anegado, ¿m? Impresionante eso. Eh, Aquí es donde se empieza a ver la carencia de responsabilidad en cuanto al mantenimiento de los colectores de agua lluvia. Por eso que usted va a algún sector de Barrios Bajos, al sector estación donde está Ecuador, incluso en algunas partes altas de Valdivia está inundado, o está, cuando se pone a llover se inunda porque el agua no tiene por dónde salir. Entonces se ven las calles llenas de agua y la gente no puede pasar ni cruzar una avenida porque se moja los pies, ¿no? Esto en una ciudad sureña como esta debería ser diferente, ¿no? Deberíamos estar acostumbrados a prepararnos antes de que sucedan estas catástrofes. Pero yo les pregunto específicamente por la temperatura. ¿Tienen frío o no? Me dijeron por ahí un poco, pero ¿tienen frío o no? ¿Qué están haciendo para mantenerse en temperatura en la casa donde están, en el lugar donde están? ¿Tienen alguna estufa encendida? ¿Eléctrica, leña, calefacción? ¿De qué tipo? ¿Se están tomando algún café, algún té calientito? Cuenten un poco, muchachos. Pascual, ¿en qué está usted? A ver, Yo estoy tapado con unas frazaditas nomás. ¿está No estoy en acostado la o pieza. está acostado o está en un sillón, en una silla? ¿En dónde está? No, sí. En la silla, ya, ok, está bien. Oye, una de las ventajas que tenemos cuando estamos en clases en línea así es que podemos darnos un poco de lujo de estar así, porque en clases presenciales habríamos estado en otro cuento, ¿eh? Y me acuerdo el año antepasado cuando íbamos y tenemos, bueno, mi sala de la asignatura está en el subterráneo del colegio, entonces ahí pasábamos mucho frío, ¿eh? Era muy helado. Y me acuerdo que siempre llevaba este hervidor que tengo acá, este le tengo mucho cariño porque hace 2,5 litros, ¿no? Es un hervidor de tamaño familiar. Me lo traje para la casa ahora, obviamente, porque ya no se está usando, entonces no lo voy a dejar en mi colegio. Pero con ese servidor nos pasábamos la noche ahí con un cafecito caliente. Siempre lo estaba esperando a mis estudiantes con eso, porque venían del trabajo helado afuera, ¿no? Así que, Pascual, estás ahí bajo una manta. Es muy interesante eso, muy bien. Víctor, ¿en qué estás? ¿Cómo estás pasando el frío ahora, de esta noche de 8 de mayo? Eh, Víctor, no sé, en mi casa no hace frío. Estoy aquí con un short y una polera, manga corta. no hace frío es porque tienes buena calefacción, ¿no? Sí, ¿Con qué se calientan, chicos? con una estufa. ¿Estufa de leña? Sí, Vale, ¿de estas estufas de leña como cocina o combustión lenta? no sé, es como, es pequeñita, no es tan grande. ¿Como una salamandra? Algo así. Pero, El calor de la leña es muy exquisito todo esto, ¿eh? Dicen que las estufas a pellet no pueden igualar lo que es tener una estufa a leña, ¿eh? Es diferente el calor. Se mantiene en el tiempo también, si la brasa se apaga, queda el calor todavía en el artefacto. En cambio el pellet dicen que lo apagan y terminó el tiro, la temperatura empieza a ponerse la casa otra vez. Pero ven, tenemos la fortuna de estar calentitos en casa, ¿verdad? ¿Qué más? Cristian Fernández, ¿cómo está capeando el frío de esta noche de 8 de mayo? Hola, profe, buenas noches. Hola. Nada, yo estoy aquí en la pega todavía, así que
bastante frío por el momento. Trabajas cerca del exterior, del aire libre, ¿cierto? Sí. Y te sienten los vehículos pasar, ¿cierto? Así que me imagino. Qué bueno, Sí. qué valorable, Cristian, que te puedas conectar ahí en tus labores, en ese lugar donde hace tanto frío, que estás conectado a la clase. Valoro mucho, de verdad, el sacrificio que haces por tus estudios. Así que te animo a que sigas ahí poniéndole el hombro nomás, porque este año va a pasar y vas a llegar lejos con esa actitud que tienes muy buena de poder hacer un esfuerzo más allá. Porque podría haber dicho, bueno, si yo estoy trabajando no me conecto a la clase, pero tú estás conectado. Así que de verdad valoro mucho y te felicito por esa actitud. Hay días que no me puedo conectar mucho, sí, por el Sí, tema de la por pega. supuesto que sí. Pero veo que estás muy atento. Y por acá está Lilian, que se integró reciencito. Lilian, ¿cómo estás? Tienes frío, ¿no? ¿Cómo estás pasando el frío de este martes 8 de mayo? Bien aquí, profesor, igual estoy en mi trabajo todavía. Okay. De las que viaja después, ¿cierto? Se va a su casa y va viajando en la clase, ¿verdad? En la pega, sí, Lilian, ¿tiene alguna estufita o algo para comentarse o está así nomás? Pellet, Okay. a pellet, sí. Bueno, todo sureño me entenderá que el tema del frío es algo categórico. Todos vivimos el frío, sobre todo la gente que vive más al sur de Valdivia tiene más frío porque las temperaturas descienden más todavía. Punta Arenas, Puerto Aysén, todo eso, incluso temperaturas bajo cero. Aquí nevó en un momento. Entonces, ¿por qué te llevo a pensar en esta palabra, en el frío? Porque precisamente el frío va a ser el protagonista de esta clase, de esta videoclase de hoy día, martes 8 de mayo. Les voy a mostrar lo siguiente. Primero, hay que abrir los ojos a una realidad que está allí aunque no queramos. Y probablemente usted ha visto personas de este tipo, pero que está ahí esa realidad para poder, y vamos a reflexionar sobre ella. Todo esto para entrar en contexto de qué lectura vamos a usar, porque si vamos a ir a la página 19 y vamos a leer un poema, tenemos que primero impregnarnos del contexto que nos va a contar el hablante lírico en ese poema. Entonces te voy a invitar a que primero veas este texto que está aquí, perdón, esta pequeña nota, este pequeño extracto del reportaje de... ¿Sí? Disculpe, saliendo un poquito del tema de la clase, ¿cuándo va a entregar la prueba del libro? La prueba del libro está preparada para esta semana y va a ser la quinta entrega, ¿ya? Te fijas bien, viene la quinta entrega y esa va a ser la lectura complementaria. Y yo dije que en junio va a ocurrir, ¿ya? Así que sí, se está preparando para fotocopiarla. Vale, profe, gracias. Vale, tenemos tiempo todavía para ir. Es buena la pregunta que haces porque sí, efectivamente estamos en el mes de la lectura complementaria y eso es la última actividad que queda para cerrar el semestre. Así que sí, estamos cerca. Entonces, este reportaje de Canal 13, este breve reportaje, este video que vamos a ver a continuación, nos muestra una realidad que está allí, aunque no queramos. ¿Cómo será que sobreviven las personas en situación de calle en este contexto de pandemia? Muy diferente era lo que ocurría antes, que podía estar uno en la calle, pero ahora se suma la pandemia, el COVID, el riesgo de contagio. Veamos qué pasa en la calle en contextos de pandemia. ¿Y eso qué es? Alcohol con jabón y solo. No son ni las 10 de la mañana y al costado del río Mapocho, Atilio y los hermanos Eric y Rodrigo se lavan las manos con lo que tienen para tomar desayuno. ¿Y eso los venden? Sí. Viven de lo que les dan, de lo que encuentran en el mismo río y de las donaciones que Atilio recibe por tener un carnet que acredita que es una persona en situación de calle. Pese a la precariedad, a la pobreza, se organizan. Armamos una sopita tipo consomé y ahí nos pescamos. ¿Una sopita? Sí. Todos los días. A compartir el té de la mañana llegan algunos otros que viven de las monedas que los pocos que circulan por la ciudad pagan por una limpieza de vidrio o simplemente por generosidad. No hay mucho, pero se reparte igual. Frío, claro, pero eso no es lo más importante. ¿Y las noches? ¿Cómo son las noches? Sobre todo con estas temperaturas. Las noches igual son heladas, hasta las noches igual. Frío igual helado, pero aquí en la carpita aquí no se pasa frío, sí. Porque igual tengo hartas curecamas así dentro de la carpita. ¿Bien tapado? Sí, y ahí no paso frío. Hay que poner un techito, ¿no? Para que no se vaya a derrumbar la carpa, porque igual esa cuestión derrumba esa cuestión. Pero no van a salir de acá aunque caiga nieve. Aunque caiga nieve, aunque caigan rayos, no van a salir de aquí. Y esa pareciera ser la opción no solo de Atilio, de Eric y Rodrigo. Las carpas comienzan a abundar en la zona centro de la capital. No son ni una ni dos, son
muchas más. Es difícil tener un número. Hay un número oficial que habla de aproximadamente 15.000 personas en situación de calle. Como fundación venimos diciendo hace mucho tiempo que son más de 20.000. El problema es que no contamos con un registro, un censo que nos permita hacer un seguimiento a cómo se desplaza este fenómeno. ¿Te acostumbraste, prefieres esto a irte a un albergue, por ejemplo? No, aquí en la calle nomás, los albergues están muy peligrosos, se roban todo. Nosotros ya tenemos celulares, de todo, entonces no estamos dispuestos a perder lo poco nada que hemos ganado para que se pierda. Las bajas temperaturas de los últimos días activó la preocupación por las miles de personas que no tienen un techo. Los pronósticos para los próximos días incluso anuncian caída de agua-nieve en el sector del Cajón del Maipo. La nieve se centrará, como dije, principalmente en cordillera, y no esperamos nieve ni chubascos de nieve en el sector oriente de la capital. Posteriormente a esto, y producto del ingreso de la masa fría, esperamos temperaturas mínimas bajo cero, entre 0 y 2 grados bajo cero en promedio en toda la región metropolitana. A la realidad que viven los miles de chilenos que por opción o porque no les quedó otra viven en las calles, se suma también la realidad de los extranjeros que están a la espera de poder volver a sus países. Algunos han sido trasladados a albergues, pero hay otros tantos que siguen esperando en improvisados campamentos. Porque cada día está haciendo más frío, cada día se pone más complicado. Y también necesitamos, para poder preparar café y todas esas cosas para el frío. Las nubes comenzarán a llegar con el correr de las horas y los termómetros seguirán bajando en la antesala de un invierno que ya se asoma con especial crudeza para ese Chile que vive en pobreza y en las calles. Chile que vive en pobreza y vive también en las calles, dice la nota. Y esto no puede pasar desapercibido. Opiniones, por favor, primero, antes de comenzar. ¿Qué me pueden decir de lo que vieron en el video? Profesor, que es una realidad que se vive todos los años en diferentes partes de Chile, no solamente en Santiago, sino que podríamos ir de Santiago hacia acá, hacia el sur. La gente que está en las calles o que vive en los campamentos son las que más mal la pasan y tienen que sobrevivir, digamos, con los pocos medios que tienen. Es totalmente cierto lo que dice. En todo el país, bueno, y en todo el mundo también, porque hay varios países que tienen este índice de personas sin hogar. Y yendo a nuestro país, todo el territorio nacional comprende también estos casos de personas que viven así. Entonces, uno salta la pregunta, ¿cómo puede pasar que en pleno siglo XXI algunos derechos esenciales de las personas, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, estén pasados a llevar con estas personas que están totalmente abandonadas a su suerte en la calle? Por otro lado, en la nota se fijaron que decía, uno de los entrevistados decía que no quería ir al albergue porque en el albergue le robaban sus cosas. Hay otras personas de la calle que llegan al albergue también, pero hay intenciones diferentes y es un lugar, incluso el albergue es un lugar más peligroso que la propia calle. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí, profe, en Las Condes, en Santiago, si no me equivoco, Joaquín Lavín era el alcalde de Las Condes, no estoy seguro. Igual mandó a hacer varios hogares para la gente de situación de calle. Exacto, hizo una especie de container, todavía me acuerdo de la noticia, una especie de container que tenía unos habitáculos muy pequeñitos, pero que tenía la capacidad de mantenerse bien resguardada a la gente del frío. Era Efectivamente. calefaccionado igual. ¿Cómo? Era calefaccionado. Eso es, sí, ahí me hiciste recordar la noticia, si yo había visto una vez eso. Es una buena idea, es una buena idea que se presentó ahí para capear un poco el frío. Y claro, una persona es un espacio solamente para una persona y con eso es suficiente para poder pasar una noche en una cama confortable con calefacción. Es una buena idea que se debería replicar también en otros territorios. Y ahora, si se dieron cuenta, en la calle ahí, las personas que salían en este reportaje usaban carpas, pero hay otros lugares de Chile en donde no existe eso y hay personas que duermen bajo cartones, bajo plásticos, lo que encuentran en la basura. Cualquier insumo puede servir para pasar el frío. Pero esta realidad está allí,
y aunque queramos ignorarla, va a seguir existiendo. ¿Se dieron cuenta cuánta gente, dijeron en la estadística, a ver si alguien tomó la nota o estuvo atento, cuántas personas en situación de calle hay en Chile? ¿Alguien lo advirtió? Si no pasó eso, veamos un poco de números. Pero antes de eso, te voy a mostrar la definición de personas en situación de calle que propone la Fundación Gente de la Calle. Esta fundación, que data de 1994, tiene como lema lo que sale ahí en la parte inferior derecha de la pantalla: para que la calle no calle. ¿Mm? Y así es, esta realidad no puede pasar desapercibida. Entonces, esta fundación define las personas en situación de calle como sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, tales como, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo o la justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Duermen donde pueden, espacios públicos, plazas, calles, salidas de hospitales. Bueno, salidas de hospitales, esto me parece muy curioso porque no sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitar la sala de urgencias del hospital regional. Allí duerme gente. En la misma sala de urgencias hay un rinconcito por la parte de atrás donde hay personas que duermen allí. ¿Mm? Y ya los guardias que están, saben que van a llegar y no los corren de ahí porque saben que necesitan un espacio cerrado para poder dormir. Entonces ya no hay otra que recibirlos. Y de verdad esto resulta muy indignante. Mientras las personas que están ahí esperando atención médica, en la parte de atrás hay otras personas que están tratando de vivir ahí, subsistir, ocultos del frío. Acá Ahí en Valdivia igual pasó una situación más o menos parecida, profe. No sé si ubicaron a la señora con su hijo que vivía en el Cruz del Sur, Encomienda. así es, también. La ¿Sí? señora que murió calcinada en la casa ahí del lado del edificio San Matías. Exactamente, sí, se había escuchado también de eso. Y sin ir más lejos, hay gente que también habitaba en la entrada de Goodyear, ¿ah? Este taller que hay de neumáticos, ahí frente a la plazuela de Berlín, también dormía gente ahí, ¿ah? Entonces, esto es una realidad que está, ¿m? Que existe, no se puede negar. Ahora bien, en teoría, dicen en la parte final, es una situación temporal. Una persona que va a vivir en la calle debe pasar por ahí por un tiempo, pero hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad. Aquí les voy a dejar otro video que nos va a acercar un poco a la estadística nacional, para que sepamos cuánta gente en Chile hay en esta condición y algunos otros detalles importantes, como por ejemplo perspectivas de género, todo en base a la medición que se hizo en un año como fue 2011. Imagínense, tiene harto tiempo ya esta medición estadística. Veamos de qué se trata. Ahí vamos a aclarar un poco más cómo funciona esto del mundo de la calle. ¿Has levantado la mano? ¿Quieres decir algo? Cristian Fernández, has levantado la mano, ¿no? Pues bien, en el video aparecen números, pero obviamente como la información pasa muy rápido por ahí, yo la sistematicé en una diapositiva nueva que vamos a ver a continuación para que nos quede más claro. Algunos datos oficiales sobre personas en situación de calle, según el Catastro Calle del año 2011. Desde ahí se hizo la última vez la medición respecto a estas personas. Diversas organizaciones de la sociedad civil coinciden en que hoy, año 2017, imagínense, 4 años atrás, bordeamos cerca de 20.000 personas en situación de calle. Sin embargo, los últimos datos oficiales del Catastro Calle 2011 nos permiten exponer algunos datos relevantes de esta población. En 2011 eran 12.255 personas, por lo menos las que se alcanzaron a censar en esa ocasión.
Dicen que el 2017 ya van cerca de 20.000 y ahora en 2021 podríamos especular de que ya supera los 25.000. ¿Por qué no? Si se sumó la pandemia, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido su casa, ¿m? No tiene con qué pagar el arriendo, entonces se van a la calle. 47% de estas personas solo habitan en la región metropolitana. Claro, se entiende, si Santiago es tan grande, allí se concentra la mayor cantidad de gente, casi la mitad. 16% del total son mujeres y el 84% son hombres. Miren qué interesante la estadística. 6,5% son menores de 18 años. También hay niños en la calle. 16,6% son mayores de 60 años. ¿Cómo es posible que en nuestro país una persona que, independiente que haya impuesto o no, o cotizado o no en los fondos de pensiones, cómo es posible que una persona mayor de 60 años, que va a la recta final de su vida, esté en condiciones tan indignas de vivir en la calle y no tener una casa donde llegar? 15,38% personas con discapacidad psíquica. También hay personas con problemas de este tipo. 44 años es el promedio de edad de una persona de la calle. 5,8 años es el promedio de permanencia en la calle. 8,3 años promedio de educación formal. 18% declara no saber leer ni escribir. Estamos al debe ahí también en la educación. 68,3% realiza algún tipo de trabajo. Las actividades más frecuentes son vendedor ambulante, cuidador de autos, cartoneros, carga y recarga, construcción, entre otros. Esto es lo que dicen los números, y el número de 2011, que deben haber sido ahora más grandes. En el informe anual de 2015, que se llamaba Situación de los Derechos Humanos en Chile, la Fundación Gente de la Calle expresó su convicción de que no pueden ser consideradas personas. Mire, estoy leyendo esto que está ahí en color negro y lo destaqué porque quiero que lo entiendan. No puede ser consideradas personas en situación de calle los menores de 18 años. Claro, porque son niños. Los mayores de 60 años tampoco. Y quienes estén afectados por alguna discapacidad mental, puesto que respecto de ellos son reconocibles un conjunto de normas que garantizan la obligación de protección. Es decir, el Estado tiene que hacerse cargo de los menores de 18 años. Por eso está el Sename. Pero incluso un niño poder ir al Sename es más infernal que estar en la calle. Ya nos ha mostrado en la prensa lo que se descubrió en los centros de Sename. Y ahora también el Senama, por otro lado, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, también debería preocuparse de los mayores de 60 años, pero también hay problemas allí. Y sobre las personas que están afectadas por discapacidad mental, el COMPIN es el que se hace cargo, el organismo de discapacidad. Pero ni aún así se llega a cubrir toda esta necesidad de la gente. Estamos frente, dice, los datos oficiales nos señalan que estamos frente, estoy leyendo el segundo párrafo, que estamos frente a un número abordable de sujetos. Si son solamente, bueno, en ese tiempo 12.000, serán 20.000, 25.000. No es una gran cantidad de gente. La semana pasada veíamos que al encuentro de hip hop que se hizo en la Quinta Normal fueron 10.000 jóvenes, por ahí. Y acá estamos hablando de 20.000, 25.000 personas que están en la calle. O sea, no es un número que estemos hablando de millones, sino que es poca gente. Se podría hacer algo por ellos. Y además dice que la mayoría de ellos expresan su deseo de abandonar la calle. Ellos quieren salir de ahí. Y que el trabajo realizado por distintas instituciones ha demostrado que sí es posible. Y aquí viene lo importante. Especialmente es posible cuando concurren voluntades, recursos y planes adecuadamente diseñados. Es decir, no solamente el problema está en los recursos, en no tener dinero para poder sacar a estas personas adelante, sino que también está en la voluntad de los organismos de poder trabajar por ellos. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan transar tantos millones, miles de millones de pesos en cuanto a la política, a la farándula, por ejemplo, a todo esto que se ve en la tele, la cultura mediática, y este dinero prácticamente se despilfarre, ¿cierto? Y no llegue a estas personas? Estamos en una sociedad muy desigual. Aquí tengo una verdad incómoda. Seguramente tú piensas algo parecido a esto. Cuando muere un famoso, todo el mundo lo llora y lo extraña, como por ejemplo pasó con el astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Cuando él fallece, todo el mundo se consternó. Pero ¿qué es lo que pasa cuando muere alguien de la calle? ¿Qué pasa cuando alguien muere en la calle? ¿Causa el mismo impacto? Abran micrófono y opinen, no hay problema.
Buenas tardes, profesor. Muy buena, Elena. No, profesor, No, no es lo mismo, porque cuando alguien muere, es famoso, todos salen a despedirlo como Diego Armando Maradona. Pero cuando se muere una persona normal, común y corriente, que es de la calle, nadie le da la importancia que debería tener. Es verdad. Elena, ¿qué piensas tú? de lo mismo ya habla el profesor. No, a nadie le importa una persona de la calle. Es como que nadie sabe, nadie. Cuando, en cambio, cuando murió Maradona, yo le decía a mi hija, ¿por qué hacen tanto? Si él no fue un buen ejemplo, él estaba en la droga y todas esas cosas, usaba droga, ¿qué ejemplo era? ¿Por qué lo alabaron tanto, lo lloraron tanto? Bueno, es mi opinión. Lo otro que yo le iba a consultar, yo tuve un familiar, bueno, que ya está descansando en paz, así espero que sea. Él estuvo en el hogar de Cristo porque él vivía en situación de calle. Entonces, como él era ya adulto, después lo llevaron al hogar de Cristo y ellos tenían que pagar porque a él le sacaron su pensión y todo. Entonces tenían que dar una parte de su pensión para poder estar ahí. Pero si el hogar de Cristo ya no existe, ¿qué pasará con esas personas? Esto produjo mucha incertidumbre, Elena, cuando cerró el Hogar San José, porque el Hogar de Cristo tiene dos partes. Yo las conozco muy bien porque en su momento, cuando era joven, cuando estaba estudiando la carrera para ser profesor, me metí al voluntariado. Entonces hacíamos voluntariado, salíamos a las rutas de calle a repartir comida también con el Hogar de Cristo y trabajé con una agrupación de la Universidad Austral que hacíamos esta acción social. Por eso este tema me llama mucho la atención, porque cuando se cierra la segunda parte del Hogar San José, donde estaban los ancianos, se produjo un tremendo revuelo. Yo me acuerdo, pasaba por afuera del hogar y veía a la gente como estuvo ese día que se comunicó la noticia que se iba a cerrar, todos los trabajadores ahí con pancartas, ¿cierto?, puestas en la calle para protestar, ¿no?, de eso, de que se estaba cerrando un área del Hogar de Cristo. Y creo que a esta altura solamente queda hospedería, que es la otra parte de la otra sección del Hogar de Cristo que se dedica más que nada a la gente de la calle. Pero es verdad, ¿dónde se va una persona que estaba ahí alojada, ¿no? El hogar toma parte de sus ingresos para poder tenerlo allí, pero ¿dónde se va? ¿Qué sigue después? Profesor, Adelante. fueron repartidos todos los que estaban en el hogar a diferentes partes, por ejemplo, a la Fundación Las Rosas, Rosa, y ya. los otros fueron derivados a NOS en Santiago. Porque Imagínate, tengo un caso de cerca, por eso puedo decir eso. usted lo sabe mucho más cerca de la fuente, ¿verdad? ¿Cierto? Qué bueno que estemos con personas que de este curso que tienen contacto con esto, porque yo creo que les hace mucho más sentido el tema que estamos tratando, ¿cierto? Yo siento igual que los medios están muy vendidos, profe, Es verdad. porque si bien es cierto, hay canales que solamente te muestran una parte de la noticia, solamente cuando saben que va a llamar más la atención de la gente. Porque seamos concretos con la situación. O sea, si muere una persona, todos vamos a morir en algún momento, pero la situación en la que mueren las personas, cuando es diferente, cuando hay negligencia, cuando hay un deber con esa persona, son muy pocos los medios y los periodistas o reporteros que se arriesgan, porque se arriesgan muchos de ellos a que los canales no los contraten, a que no los emitan, a que puedan hablar por ellos. Usted piensa en Julio César Rodríguez, ¿no? ¿Cierto? Está muy Sí, lo que ahora pasa es que yo tengo amigos que son periodistas, entonces me pongo en el caso de ellos, de que muchos de ellos quisieran transmitir lo que pasa en la realidad cotidiana del chileno, en la realidad que sufre el chileno, pero en lugar de eso lo tapan con otras cosas que, perdón, pero ¿a quién le importa que un cuico se vaya a meter a una fiesta si ya sabemos qué es lo que hacen? Con plata mueven todo. Pero no se meten a las poblaciones a ver qué es lo que está pasando, no se meten a ver la realidad del chileno que se saca la cresta para levantarse a las 5 de la mañana y ir a trabajar, no destacan esas cosas. Entonces, destacan más al extranjero que al propio coterráneo. O, no sé, destacan más a la persona que en realidad puede pagar algo que a una persona que no.
ese es el reflejo fiel que has dicho, Carla, de la sociedad que tenemos. Y es bastante indignante que suceda porque le restamos importancia a cosas tan importantes como esta. Muere una persona en la calle y murió, y punto. Pero si hubiera sido un famoso el que llega al hospital, buscan hasta la última causa para saber si es que murió por negligencia o por muerte natural. Entonces, de verdad esto, tienes mucha razón en lo que dices, que es algo totalmente indignante. Y el periodismo tiene un área que se llama el de la denuncia social, y se ha dejado eso tapado bajo la línea editorial que dice, no, saben que esto no vende, entonces vamos a hablar de, por ejemplo, los famosos que sí venden más porque la gente consume más esa televisión. Estamos al debe con esa conciencia crítica. Por eso también está esta clase, para que podamos compartir estas experiencias antes de pasar al texto, porque yo podría, como le dije al comienzo, podría ir directamente a la página 19, leemos el poema y resolvemos las preguntas, pero yo lo que quiero es instalar primero un pensamiento especial que te va a hacer entender mejor todavía o a recibir de mejor manera lo que dice ese poema que está en la página 19. Así que gracias por tu comentario, Carla. Muy bien acertado, muy bien dicho. Ahora bien, vamos a la página 19. En esta guía, si la tienes o no, da igual, porque acá en pantalla siempre vas a ir viendo el texto, ¿ya? No te olvides de ello. Está en la página 19 el poema Nada, transcrito en su versión original, y este poema corresponde al autor chileno Carlos Pessoa Vélez, y en el lado derecho de esa página tenemos su biografía, una breve reseña de cómo fue su vida. Así que vamos a empezar primero a leer eso. En una segunda oportunidad también vamos a revisar un cantautor chileno que musicaliza el poema para que veamos desde otro punto de vista lo que dice el texto. Vamos a trabajar el vocabulario también y luego les voy a dejar las preguntas de esta semana que hay que resolver. Carla, le voy a pedir que usted me seleccione a una persona del grupo, el compañero o compañera que usted quiera, ¿ya? Escoja cualquiera del grupo que lea el primer párrafo, hasta donde dice 1908. Escójame una persona. ¿A quién nomina para esta oportunidad? O también puede tomar la opción. Cristian Fernández. Ya, Cristian, ¿está Cristian? Cristian Fernández, ¿está ahí? Profe, voy manejando ahora, por si Ok, acaso. conduzca seguro, dale nomás, conduzca seguro, Vale, lo gracias. soltamos. Lo soltamos. Siguiente en la lista viene Elena, por favor, Elena, ¿podría leer el primer párrafo? Solo eso. Conduzca seguro, Cristian, dale nomás. Sí, profesor. Carlos Pessoa Vélez, poeta y periodista autodidacta chileno. Nació en Santiago el 21 de julio de 1879 y murió en esta misma ciudad el 21 de abril de 1908. Perfecto. Hijo... Ahí no, ahí no. Ya. Sobre este primer párrafo que ha leído Elena, nos damos cuenta de que hay varias cosas importantes que hay que revisar con cuidado. Primero, Carlos Pessoa tuvo dos profesiones. Era poeta y era periodista. Pero se suma una palabra importante allí que no podemos pasar por alto. ¿A cuál me refiero? Me refiero a la palabra autodidacta. ¿Saben qué significa cuando dice eso? Que busca y aprende las cosas por sí mismo. Exactamente. A propósito del periodismo, Carla, precisamente Carlos Pessoa nunca fue a la universidad a estudiar periodismo. Él aprendió el oficio probablemente de las personas que ejercían el periodismo, que las vio de cerca. Pero fue excelente en lo que hizo. De ahí podríamos decir, ir a la universidad nos hace buenos profesionales, o usted puede aprender también por sí solo. Bueno, usted puede sacar sus conclusiones. Pero en ese tiempo se ocupaba un poco esa figura. Además de eso, nació en Santiago el 21 de julio de 1879, el mismo año del combate de Iquique, y murió el 21 de abril de 1908. Pregunta, para los que son matemáticos, ¿cuántos años vivió Carlos Pessoa Vélez entonces? Hagan el ejercicio. 69. ¿Cuánto? 69. No, No, las matemáticas. ¿Cuánto es 71. No. ¿Cuánto es 1908 menos 1879? Tome calculadora, tome papel y lápiz, como sea, o hágalo mentalmente, a ver cuántos vivió Carlos Pessoa. Se va a sorprender. ¿Alguien ya hizo el ejercicio? 1908 menos 1879. O sea, su año de muerte versus su año de nacimiento. ¿Saben cuánto vivió? 29. 29 años. Se murió muy joven Carlos Pessoa Vélez. ¿Por qué sucede esto? Vamos a seguir leyendo lo que dice su biografía. Lilian, por favor, Lilian, es tu turno. Siguiente párrafo. Lilian.
El hijo, ahí, Sí, ya, el hijo de la madre, Sola Elvira Jaña, fue adoptado por un matrimonio mayor quienes le dan los apellidos de Pessoa Pelis. Toda su obra poética y periodística la publicó en diarios, revistas, las que fueron recopiladas después de que muriera aquejado de tuberculosis. efectivamente, si leemos lo que sale allí, aparecen más detalles importantes de su biografía. ¿Qué es lo que aparece aquí? Interesante. Primero, esta frase, hijo de madre sola. Y la historia de Elvira Jaña, que no se conoce, que simplemente nos dan este detalle, es que en algún momento de su vida esa mujer sabe que no puede criar sola a ese hijo, ¿m? Y lo da, y toma la decisión más difícil de su vida. Lo da en adopción a un matrimonio mayor, por supuesto, porque se busca que el matrimonio sea mayor porque probablemente tenía más estabilidad, a lo mejor ellos ya habían criado hijos naturales o no habían tenido hijos, pero tenían una situación económica envidiable, entonces por eso se escoge a este matrimonio mayor, quienes le dan los apellidos Pessoa Bellis. Carlos Pessoa Bellis probablemente no se llamaba así originalmente, pero sí, en este caso, adquiere los apellidos que le dan en ese matrimonio que lo adopta. Ahora, toda su obra poética y periodística la publicó en diarios y revistas. Claro, si era periodista, él tenía lo más cercano para publicar sus cosas allí, en el diario, en la revista. Y cuando muere Carlos Pessoa Bellis, como típico chileno, cuando se reconoce póstumamente a alguien, cuando alguien talentoso muere, después de muerto le empiezan a buscar las obras, entonces ahí recopilaron todas las obras estas que aparecieron en los diarios y revistas. Y aquí viene lo más impresionante. En el año 1908 muere aquejado de tuberculosis. Esta enfermedad, si no lo saben, está erradicada de Chile, porque ya nadie se puede morir de tuberculosis. Sería un caso muy excepcional. Cuando tú tienes más o menos unos 2, 3 años de edad, cuando eres un bebé, te ponen una vacuna que se llama BCG, que es el bacilo de Koch, y con eso no te enfermas de tuberculosis, jamás en la vida, ¿eh? Adquieres inmunidad. Pero en ese tiempo que le tocó vivir a Carlos Pessoa, él muere antes de llegar a los 30 años, a la tercera década de su vida, dejando una carrera exitosa por delante, y muere de una enfermedad que en ese tiempo mataba a la gente. Es algo similar a lo que pasa con el COVID ahora, que la gente no quiere vacunarse también, es cierto, hay personas que tienen aprensiones con esto, pero si Carlos Pessoa hubiera vivido más años, quizás otro cuento se estaría relatando. Aquí nos acercamos al poema. Vamos a leer la primera estrofa. Sepan ustedes que cuando uno lee un poema es diferente a leer una noticia o cualquier otro tipo de texto. Los poemas tienen estrofas, ¿ya? Los párrafos que equivalen a cualquier texto, aquí en los poemas se llaman estrofas. Y aquí te estoy mostrando la primera estrofa de este poema, y también para que lo sepan, si alguien no lo sabe, cada estrofa tiene líneas, pero aquí no se llaman líneas, se llaman versos, ¿ya? Esta estrofa tiene entonces 4 versos. Y vamos a leer qué dice allí. Carla, por favor, tome usted la palabra y lea esa estrofa completa. Era un pobre diablo que siempre venía, cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Eso es muy fluido, muy bien hecho. Ahora, ¿qué detalles tenemos aquí? Esto parte con una descripción, en lo del pobre diablo, que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Aparece una voz ahí que está contando la historia. A eso lo vamos a llamar, como dice más adelante, hablante lírico. El hablante lírico nos está contando una historia. Y sigue la descripción de esta persona protagonista del texto. Era joven, rubio y flaco. Además se le suma sucio y mal vestido. ¿Ya les suena, no? ¿De qué se está hablando? Lo que vimos al comienzo de la clase probablemente nos da luces. Aquí estamos describiendo a una persona, ¿cierto? Que ya ustedes saben de qué se trata. Además dice que siempre andaba cabizbajo. Esta señal del cuerpo, el lenguaje no verbal, es característico de estas personas que andan abatidas por la vida, que tienen pena, que tienen tristeza. Probablemente este joven le ha ido mal en la vida, entonces anda ahí, y por eso es considerado en la última frase como un perdido, ¿ya? Eso es la primera estrofa. Sigamos leyendo. Un día de invierno lo encontramos muerto, y aquí aparece el problema. ¿Qué dice al respecto? Dice que lo encontraron muerto dentro de un arroyo.
¿Saben lo que es un arroyo? ¿Qué significa eso de arroyo? Es como un río pequeño. Exactamente. Es un estero, un río pequeño, es decir, murió probablemente ahogado. Aquí usted podría tejer algunas especulaciones, podríamos empezar a leer entre líneas. ¿Por qué un hombre se encuentra muerto dentro de un río? ¿Cuáles pueden ser las causas probables de que haya muerto? ¿Cómo debe haber muerto ese joven ahí? Probablemente la primera causa que uno se pone a pensar es que alguien lo tiene que haber matado, ¿sí o no? Alguien lo mató, se deshizo del cuerpo y lo lanzó al río ahí para que quede cierto, lejos la evidencia. O a lo mejor se estaría tomando su vinito, porque como era un hombre en la calle, entonces para mantenerse calientito tomaba su alcohol, su vinito, para pasar el frío. Se le pasó un poco de copas y se emborrachó y se cayó al río, no se dio cuenta y se murió. O también puede ser que haya muerto de hipotermia, ¿ah? Con el frío que hace, porque dice acá arriba, un día de invierno, ¿ah? Es decir, a la mañana siguiente hay alguien que los encontró. ¿Quién lo encontró? Los cazadores. Hay varios cazadores que ellos iban llegando de su trabajo, probablemente ellos cazaban liebres, porque aquí aparecen los lebreles. Los lebreles son unos tipos de perros que vamos a ver más adelante que sirven para cazar liebres. Entonces ellos iban cantando mientras marchaban, ya probablemente venían después del trabajo, habían pasado toda la madrugada cazando liebres, porque de eso viven, vendían liebres, comían liebres, y encuentran a este muchacho. Como es natural, en todo este caso tiene que haber una investigación y aquí desde el cuarto verso en adelante comienza a narrar la historia de esto. Dice, entre sus papeles no encontraron nada. ¿Qué significa eso? A ver, háganme una precisión. Que no habían registros de él. No habían registros de él. Específicamente, imagínense la escena. Llegan los investigadores, empiezan a revisar, no hay documentos. Él no tenía carnet porque era una persona en la calle. ¿Qué más se podía esperar? Ahora bien, comienza la investigación. Los jueces de turno vienen siendo como la policía de ahora, ¿ah? Ellos llegan al lugar, encuentran el cadáver ahí, y antes de levantarlo hay que hacer una investigación primero para saber qué pasó. Entonces, le preguntan primero, ¿a quién? Al guardián nocturno. Y aquí hay que decir que en el Chile de 1900 era muy usual que una persona se le pagara como vigía nocturno. Él generalmente se instalaba en una torre alta que le permitía ver todas las calles o la mayoría de las calles de la ciudad en plena noche. Las calles tenían unos faroles, entonces él podía ver más o menos qué pasaba en la noche para ver si es que había algún problema, estar atento a esa jugada. Entonces, esto que viene siendo el guardián nocturno es como quien dice las cámaras de seguridad de nuestros tiempos. Y él, cuando le preguntan sobre este joven, dice que no sabía nada. ¿Ya? ¿Está claro? Después le preguntan a los vecinos, porque si alguien vive cerca del lugar donde lo encontraron, tienen que haber visto algo. Ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto, nadie sabía nada. Termina esta frase, miren, vamos acá a la siguiente estrofa del poema. Aquí ya está todo consolidado. Hay una investigación, probablemente el servicio médico legal de la época dice ya, vamos a levantar el cuerpo, pero el lugar se agolpa de gente. ¿Cómo suele suceder? Como que llega esto de la familia Miranda, ¿sí o no? Llegan ahí los curiosos a ver qué pasaba. Entonces hay una conversación y dice, una chica dijo que sería quizás un loco o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones, alguien que estaba ahí, ¿cierto?, que escuchando, se tentó de risa. Vaya, unos simplones. Ahora bien, si seguimos avanzando, aquí la historia cambia. En esta sección del poema, que es la última estrofa, cambiamos la escena hacia el cementerio, porque ahora está relatando el hablante lírico cómo fue su funeral. Una paletada le echó al panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada. Así murió en la completa soledad este muchacho de la historia. Algo similar a lo que hemos visto en los videos que le mostré al comienzo y en la conversación que hemos tenido. Recuerde que el hablante lírico es el equivalente al narrador en un cuento o novela. Se refiere a la voz del poema, que no es lo mismo que el autor o autora. Es decir, para que se entienda en buen español, en un cuento, cuando estás leyendo La Caperucita Roja, hay un narrador, alguien que te va contando la historia. Pero en un poema como este que leímos recién,
Esa voz no se llama narrador, se llama hablante lírico. No es lo mismo que Carlos Pessoa, porque Carlos Pessoa es su autor, y no es lo mismo que el que cuenta la historia en el poema. Ahora bien, aquí invitamos a un cantautor a recitar el poema, a ver cómo sonaría este video. En 2 minutos 29 segundos te voy a permitir que puedas ahora ver y escuchar este mismo poema, pero recitado y musicalizado. Quiero que también te impregnes del texto, poniendo especial atención a la tonalidad del intérprete, a cómo él usa el tono de voz, a la tesitura. La tesitura es el matiz que tiene en su voz cuando hace el relato. Y al efecto, por supuesto, que te producirá esto cuando lo empieces a escuchar junto a la música de una guitarra. Así que, antes de seguir, te muestro este pequeño video que nos va a ver el mismo poema, pero ahora recitado con música. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto cerca de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego le un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Una paletada le echó el panteonero, luego le un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Como estas personas de la calle, este joven de la historia murió completamente solo. Así es la vida, así es nuestra realidad en Chile, y que a pesar de que todo el mundo se deshace hablando de los derechos humanos, hemos olvidado el derecho más esencial, que es el derecho a la vida digna. Por otro lado, tenemos el vocabulario, lo vamos a hacer bien rápido en estos 5 minutos que nos quedan. Cabizbajo se dice de una persona que tiene la cabeza inclinada hacia abajo por abatimiento. El abatimiento es una tristeza profunda. Hay personas que están quebrantadas en la vida. Hay personas que son quebrantadas del alma, que andan así, con la cabeza hacia abajo. Un lebrel, aquí les muestro lo que más o menos puede ser un lebrel, un perro de este tipo que se distingue por tener el labio superior y las orejas caídas, el hocico recio, el lomo recto, el cuerpo largo y las piernas retiradas atrás. Y se le dio ese nombre por ser muy apto para la caza de las liebres. ¿Ya? Cuando los cazadores llegan con sus lebreles, se habla de esto, que llegan con este tipo de perros. Extinto es un muerto, un fallecido. Un chusco es una persona que tiene gracia, donaire, que es un pícaro. Es alguien que se mete en la conversación así abruptamente como el de la historia. Es un simplón, un sencillo, un ingenuo. Calar, como lo que pasa con el pantenero en la última estrofa, calarse el sombrero significa ponerse el sombrero o la gorra, haciéndolo entrar mucho en la cabeza, a la fuerza, prácticamente. Liar un cigarro es
formar un cigarrillo envolviendo la picadura de tabaco en el papel de fumar. Bueno, hoy en día se lían otro tipo de cigarrillos, pero estamos hablando del tabaco, porque antes en Chile, en esa época de 1900, no se vendían los cigarrillos en el kiosco de la esquina como vienen ahora, que están listos para el consumo y vienen en una cajetilla. Antes había que hacer todo ese procedimiento de enrollar cada cigarrillo que se iba a fumar. Paletada corresponde a la porción de la tierra que cabe en una pala, que puede coger de una sola vez. Entonces, cuando le da la última paletada al panteonero a ese joven, emprende la vuelta, dice. Panteonero se usa mucho en el lenguaje en la lengua de México, en el español de México, a propósito de las teleseries y a propósito de la variable diatópica del lenguaje. En México se usa mucho esto de panteonero, pero para nosotros es el sepulturero. ¿Sabían ustedes a propósito de dónde viene la palabra cementerio? ¿Lo saben? La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa dormitorio. Para los griegos, morir era irse a dormir. Ahora sí, ya que hemos hecho todo este recorrido, que hemos revisado la situación actual de las personas en situación de calle, que hemos hecho un pequeño viaje a través de las estadísticas, de los números, hemos reflexionado un poco, hemos compartido nuestras experiencias, nuestros propios pensamientos, es el momento de acercarnos ahora a las preguntas que aparecen en la página 20. Y quiero decir lo siguiente: a pesar de que son unas preguntas muy sencillas, te voy a pedir que cuando las respondas y envíes tu tarea, puedas elaborar respuestas que no sean telegráficas como los hombres de las noticias, sino que al mismo tiempo sean respuestas propias de un alumno de primero o segundo medio. Es decir, expláyate en responderlas, no lo hagas tan breve. ¿Cuál es a su juicio el sentido del título del poema? Yo lo encuentro bonito. No, eso no es una respuesta adecuada para nuestro nivel. Expláyate en el tema de lo que están preguntando, para que puedas demostrar también que esta clase te ha servido, que has podido entender bien de qué se trata este tema que hemos estado revisando y cómo se puede aplicar a un texto literario como el poema Nada de Carlos Peso Abelis. ¿Cuál es, a su juicio, el sentido del título del poema? ¿Por qué se llama Nada? ¿Por qué no le puso el poeta, le puso, por ejemplo, El Vagabundo? O podría ser algo así como Una extraña muerte. Claro, tendría más sentido, pero él usa esta palabra como título, Nada. ¿Qué situación relata el poema? ¿De qué se trata el poema? Son diferentes, ¿eh? Las preguntas B, C y D parece que fueran lo mismo, pero no son iguales, ¿eh? Una cosa es la situación y otra cosa es de qué se trata el poema como tema general. ¿Con qué realidad se vincula el poema? Ya lo saben. ¿Qué sentimientos le provoca el texto? Ahora que también a propósito han visto el poema musicalizado, cuéntenme un poco de eso. ¿Qué les provocó conocer este poema? ¿Habían leído poesía antes? ¿Cómo fue sus experiencias previas de leer poemas? ¿En esta ocasión entendieron perfectamente el sentido de lo que se estaba leyendo? Letra F, ¿conocen experiencias de personas que viven en la calle? Letra G, el hablante lírico, ¿dónde se sitúa para escribir el poema? ¿Es cercano o es lejano? Se refiere al grado de contacto que hay cuando tú recibes el mensaje de lo que escribes. Estas preguntas les voy a pedir que, primero, las copien en su cuaderno por razones obvias, porque en el libro no van a encontrar espacio para responderlas allí mismo, como en la tarea anterior. Entonces, copien las preguntas en su cuaderno, las responden allí mismo, con una letra muy bonita para que se pueda entender bien la lectura, y luego me envían esa tarea, por favor, tomándole fotografías, ojalá con flash, para que en un espacio bien iluminado, para que salgan bien enfocadas, cosa que yo pueda entender lo que se lee, y me lo envían al correo electrónico de siempre, ¿ya? Que se encuentra en todas las guías, en la parte superior de mis guías aparece mi dirección de correo electrónico. Esta tarea es la que vamos a hacer esta semana. Esta diapositiva también voy a aprovechar de tomarle una captura de pantalla, porque seguramente ya esta clase se va a cerrar y va a quedar la grabación. Si tú quieres puedes volver a ver la grabación en mi lista de reproducción de YouTube, pero también voy a enviar estas preguntas al grupo de WhatsApp, así como lo hice delante, para que puedas tener ahí las preguntas y no se te pasen en la semana. Lo último que quiero decirte antes de cerrar esta clase es que cuando vayas a hacer tus trámites al centro, cuando vayas a comprar algo al supermercado, cuando vayas caminando por la calle, cuando los veas, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Pasarás de largo? ¿Ayudarás con ellos? ¿Le entregarás no solamente monedas, sino que alguna sonrisa, algún saludo? ¿Pero qué es lo que vas a hacer específicamente con estas personas que están ahí
carentes de tanto afecto y tanto cariño. Te invito a que puedas reflexionar sobre ello y que te acuerdes de esta clase, ¿cierto? Cuando los veas en la calle. Vas a empezar a abrir los ojos a esta nueva realidad que probablemente estabas pasando por alto, porque uno a veces va pasando por el centro haciendo sus cosas, metido en lo que hace, y no advierte que hay también seres humanos que necesitan un poco de atención. ¿Mm? Muchas gracias por participar en esta clase. Estoy atento a sus envíos de tareas y comentarios. Recuerden que por WhatsApp también me pueden hacer preguntas si tienen, si necesitan algo respecto a la asignatura. Y nos estamos viendo en 7 días más. Un gran abrazo, que tengan una linda semana. ¿Profe? ¿Sí? ¿Para cuándo es la tarea, disculpe? Esta para la próxima semana. Siempre tenemos 7 días para resolver. Vale, gracias. Fíjense, muchachos, que estén muy, muy bien. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Es muy corta la clase, sí. Sí. Chao, profe. Chao. Buenas noches, profe. Muy buenas noches.